bien, buenas noches con todos. Muchas gracias a la sociedad por invitarme. La verdad es que es un honor para mí contribuir con ustedes y espero que, bueno, que sea muy productiva la ponencia. Aclarando, sí, en cuanto al hospital regional, yo todavía estoy trabajando como residente en el hospital regional. Entonces, bueno, aclarado eso, vamos a continuar con la ponencia. Es un poquito tarde, pero vamos a tratar de avanzar dinámicamente para que sea muy productiva para ustedes y participen en la ponencia. Muy bien. Ahí están viendo mi pantalla. Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. A ver, un momentito. Ya, muy bien. Ahí está en modo amplio, ¿verdad? Exactamente. Ok, muy bien. Entonces, yo soy la doctora Lorena López Valareso, yo soy residente de neurología del Hospital Regional Docente de Trujillo. Muy bien, el día de hoy voy a exponer estatus epiléptico. En cuanto a los objetivos de esta ponencia es principalmente tener las definiciones bastante claras y que todos tengamos tanto los conceptos claros como los pasos claros a seguir para ayudar de manera inmediata a nuestros pacientes. Entonces, vamos a actuar de manera inmediata y vamos a tratar de salvar al paciente, vamos a tratar de recuperarlo sin que tenga algún daño o alguna secuela. Bien. No tengo conflictos de intereses para declarar. Bien, entonces empezamos. En cuanto a la epidemiología, se ha demostrado que el estado epiléptico es de mayor incidencia tanto en niños como en ancianos. Entonces, es más común encontrarlo en la primera década de la vida como después de los 60 años. Y en cuanto a la relación hombre-mujer, es ligeramente más elevada en hombres, una relación de 1,3 a 1. Muy bien. Ahora, en cuanto a la definición. De manera clásica y tradicional se ha hablado que es una crisis convulsiva que dura más de 30 minutos o que son varias crisis, dos o más crisis, en las cuales no hay recuperación del estado de conciencia entre ellas. Pero estos conceptos se han ido actualizando y ahora, de acuerdo a la ILAE, bien, entonces nos dicen que principalmente tenemos que tener en cuenta como estado epiléptico ya una crisis que dura más de 5 minutos en caso de ser una crisis convulsiva generalizada, tónico-clónica. Pero te da también unos conceptos más específicos, como en el caso de la crisis convulsiva focal. Entonces, en la crisis convulsiva focal ya nos habla de 10 minutos para considerarlo un estado epiléptico y en cuanto a la crisis de ausencia, 10 a 15 minutos para considerarla un estado epiléptico. Bien, sin embargo, lo más importante y lo que hay que recalcar es que no vamos a esperar todo este tiempo para definirlo y actuar, no, sino que ya la recomendación es actuar a partir de los 5 minutos y tratar de detener la crisis lo antes posible. En cuanto a los factores de riesgo, hay varios factores de riesgo, pero los principales, los que más vamos a encontrar en la emergencia como antecedente del paciente, es uno, que ha habido un abandono del tratamiento por diversos motivos. El paciente lo olvidó o el paciente no tiene los medios económicos para seguir comprando su medicamento. Entonces, ha habido un abandono del tratamiento y un paciente que ya tiene epilepsia y está con su tratamiento y de pronto deja de tomar el antiepiléptico, pues puede convulsionar en cualquier momento. Y también, pues, un tratamiento irregular. Hay pacientes que no cumplen de manera continuada su tratamiento y es ahí cuando a veces toma, cuando no toma o cuando piensa que él mismo ya está mejor y puede bajarse la dosis, también puede darse que empieza de nuevo a convulsionar. Entonces, por ejemplo, tenemos este estudio que se hizo en Lima por nuestro Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el 2013. Entonces, aquí pues hubo
algunos resultados interesantes en cuanto a estado epiléptico, pero principalmente en cuanto a lo que nosotros estamos conversando, pues evidenció que la causa principal del estado epiléptico en cuanto a los pacientes que ellos ven es que es el incumplimiento de la medicina antiepiléptica. Entonces, habría que ver también en nuestra comunidad, si es que hay personas acá que están interesadas en la neurología, entonces hay que ver que a nuestro paciente tenemos que educarlo bien, si es un paciente que ya estamos conociendo, educarlo bien para que el paciente que ya está en tratamiento por epilepsia no llegue realmente a una emergencia por un estado epiléptico. Quizás teniendo todo esto en cuenta podemos prevenir incluso esta situación. Ahora, en cuanto a la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que principalmente hay varios postulados en cuanto a la fisiopatología, pero nos manifiestan dos fases. Una fase de compensación a lo que está sucediendo y cuando esta compensación no se logra, empieza una fase de descompensación. Bien, entonces cuando hay una fase de compensación, empieza, empieza el foco epiléptico, se genera la epilepsia y entonces a nivel cerebral hay un incremento del flujo sanguíneo, incrementando los requerimientos de glucosa para solventar la energía que está utilizando el cerebro. Entonces se aumenta la necesidad de oxígeno y también pueden aquí aumentar las concentraciones de lactato. Se activa el sistema autonómico. Entonces, a nivel cardiovascular va a haber un aumento de la presión arterial, de la presión venosa central, va a haber taquicardia. Por el sistema autonómico va a haber vómito, salivación. Y si esto continúa y realmente con esta fase de compensación ya no se alcanzan los requerimientos del cerebro, pues va a haber una fase de descompensación. En la fase de descompensación tenemos que ya no se cubren las necesidades metabólicas del organismo. Por lo tanto, va a desarrollar el paciente hipoxia, hipoglicemia, edema cerebral, puede llegar a ocasionar una hipertensión endocraniana. Aquí ya hay disminución del lactato. A nivel, a nivel del medio interno puede haber hiponatremia, hipercalemia, trastorno hidroelectrolítico en general, una coagulación intravascular diseminada, puede haber disfunción hepática y renal y en sí una falla multiorgánica. Entonces, a nivel cardiovascular también ya se va a ir al otro extremo. Puede haber una hipotensión, puede haber una disminución del gasto cardíaco, puede haber edema pulmonar, incluso una falla cardíaca. Entonces, si esto continúa, ¿a qué nos lleva? A una alta morbilidad y a una alta mortalidad. Entonces, esto es muy importante. No hay que pensar en el estado epiléptico solo como algo que va a afectar al cerebro o sistema nervioso central, sino que va a originar una complicación sistémica que puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, si vamos a actuar, actuemos de manera temprana. Ahora, aquí tenemos un pequeño gráfico en donde vemos que principalmente a nivel cerebral lo que va a ocasionar es un desbalance del proceso de excitación neuronal en donde va a haber el aumento de neurotransmisores, principalmente del glutamato, que es el principal de la excitación, pero también aspartato, también acetilcolina. Y esto va a hacer que haya una alteración en, en los transportadores de membrana, entonces va a aumentar también el calcio y este desequilibrio es importante, puede ocasionar incluso la ruptura de la membrana celular. Entonces, este proceso de excitación sucede al mismo tiempo que puede ocasionarse un déficit de la inhibición por disminución de la acción del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, si estos dos se combinan, empiezan una cascada peligrosa, que por esta cascada es que se va a generar la epilepsia o la crisis epiléptica y que puede llevar hasta al estado epiléptico, ¿no? Entonces, aparte de esto, hemos visto que puede afectar al corazón. ¿Por qué? Porque va a ocasionar un aumento del flujo sanguíneo, un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial, por activación del sistema autonómico a nivel pulmonar puede haber broncoconstricción, puede haber aumento de las secreciones. Por lo tanto, el paciente va a tener dificultad para respirar.
El paciente incluso si está convulsionando y hay una contracción intensa y sostenida del diafragma, puede llegar al apnea. Entonces, eh, luego también a nivel muscular, por ejemplo, una contracción sostenida puede llegar a ocasionar rhabdomiólisis. Y esto también puede ocasionar que haya luego una mioglobinuria. Y esto va a ocasionar también, o podría ocasionar si el proceso continúa, que a nivel renal haya una injuria renal aguda por necrosis tubular aguda. Entonces, la fisiopatología desencadena realmente una cantidad grande de reacciones que pueden llevar al paciente a la muerte. Entonces, lo que nos está indicando la ILAE ahora en cuanto a epilepsia es que hay dos tiempos que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, por ejemplo, nos dice que hay un T1 y un T2, como dos parámetros que hay que tener en cuenta. El T1, siendo el primer parámetro, es el punto desde que una crisis empieza y avanza, es el punto en que la crisis se prolonga y ya llega a durar este tiempo, y si llega a durar este tiempo, entonces podemos pensar que es una crisis que simplemente ya se está prolongando y puede seguir desencadenándose más crisis y más complicaciones. Y luego tenemos el punto T2. En el punto T2 es cuando ya nos narran que es el punto cuando la crisis ya puede dejar secuelas, cuando aquí ya hay daño o muerte neuronal, hay un déficit neuronal y las otras secuelas de las cuales le hablé. Entonces, en cuanto a los tipos, si nosotros tenemos una crisis tónico-clónica, se habla que el T1 es de 5 minutos, lo que recuerdan que ya estamos identificando como estado epiléptico, ¿no? Desde la definición. Y luego, ya para el T2 serían los 30 minutos. Ya es una crisis que va a dejar secuelas. En cuanto a una crisis focal, el T1 es de 10 minutos y el T2 es una crisis que dura más de 60 minutos. Y en cuanto a la crisis de ausencia, tenemos que el T1 es de 10 a 15 minutos y el T2 es realmente desconocido en la crisis de ausencia porque no ha sido estudiado muy a fondo. Muy bien, entonces, ahora para que tengamos claro los conceptos de una crisis tónico-clónica, una crisis de ausencia, una crisis focal, entonces vamos a hablar primero de las características clínicas en cuanto a clasificación. Bien, entonces, en cuanto a tipos de estado convulsivo, principalmente que tenemos dos tipos. Un estado, un estado epiléptico que es en sí propiamente convulsivo y otro que es no convulsivo. Entonces, en cuanto al convulsivo, tenemos principalmente cuatro tipos. Tenemos el tipo focal motor, tenemos el tipo de estado epiléptico convulsivo generalizado, un tipo tónico y un tipo mioclónico. Entonces, en focal motor nos dicen que principalmente es una actividad muscular unilateral con o sin trastorno de la conciencia. Pero mucho depende si va a ser muscular o algún otro déficit. Si el trastorno es focal, dónde está focalizando, ¿no? ¿En qué parte? ¿En qué parte de la corteza? ¿Qué parte de la corteza está afectando? Y según esto es que se va a dar la clínica. Ahora, en el convulsivo generalizado, aquí sí hay las clásicas crisis tónico-clónicas en las cuales hay contracción y relajación repetida como sacudidas, generalmente de todo el cuerpo, ya sea primaria o secundariamente generalizadas, y estas son las más peligrosas, son las que tienen mayor morbimortalidad. Luego tenemos una crisis menos severa, que son las solamente tónicas, en donde hay una contracción sostenida. Y luego tenemos las crisis mioclónicas, perdón. Las crisis mioclónicas son crisis en las cuales hay contracción de las extremidades, hay una contracción repetida de las extremidades. Entonces, eso también es común y vamos a ver ejemplos también más adelante.
Ahora, en cuanto a los no convulsivos pueden dividirse realmente en más subtipos, pero aquí he puesto lo principal, ¿no? En el no convulsivo también hay un focal que nos va a dar la clínica de acuerdo también a dónde está el punto epileptógeno en nuestro cerebro. Entonces, dependiendo de eso, es que va a dar una sintomatología. Por ejemplo, si el punto es el lóbulo frontal, de repente hay una crisis no convulsiva, pero el paciente tiene crisis de llanto. Y ese llanto podría ser, si no está explicado por nada, por el contexto, podría ser incluso una crisis no convulsiva focal. En el no convulsivo generalizado puede haber alteración de la conciencia. En el estado no convulsivo de ausencia, generalmente esto es más común en niños. El niño está haciendo sus actividades de manera regular y de pronto se pone en un estado de pausa. El niño no cae, no pierde el tono corporal, pero sin embargo se desconecta del medio por cierto tiempo y luego vuelve a conectarse. Y esto es muy confundido con otras patologías de los niños, como déficit de atención, autismo. Entonces, también tenemos que tenerlo en cuenta y siempre considerar también la parte orgánica. Bien, entonces también tenemos otro tipo de estado convulsivo que es un tipo más raro que se da durante el sueño. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver un ejemplo y me gustaría que ustedes me pongan como comentario, puedo ver aquí los comentarios, ¿qué es lo que les parece? ¿Qué crisis ustedes piensan que es esta? Muy bien, sí, perfecto, están participando. A ver, ¿alguien más? Anímense. Ajá, muy bien. Ujú. ¿Están todos de acuerdo o alguien tiene alguna otra propuesta? Ujú. Alguien dice solo tónica, luego nos postulan tónico-clónica, luego generalizada. Ujú. Muy bien. Entonces, realmente es una tónico-clónica generalizada, ¿no? Entonces vemos que el paciente realmente está tendido en el suelo y está convulsionando, entonces está teniendo su crisis y lo más probable aquí que en un paciente real podríamos realmente darnos cuenta, pero bueno, aquí vamos más o menos a pensar que el paciente no está consciente de lo que está pasando. En un paciente real le haríamos algunas preguntas para ver si el paciente está orientado y está consciente del medio que lo rodea. Pero si el paciente ha perdido la conciencia y vemos que está en este estado, pues ya es una crisis tónico-clónica generalizada. Bien, a ver, veamos la siguiente. Bien, en cuanto a la de la derecha, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué puede ser esto? Bien, sigan participando. ¿Alguna otra propuesta? Muy bien. Realmente es una crisis de ausencia. Vemos cómo el niño está haciendo su tarea y de pronto se detiene, deja la tarea y se queda como en pausa, ¿no? Entonces pierde la conexión con el medio y después de unos segundos pues puede volver a hacer lo que estaba haciendo. Muy bien. Ahora una última, a ver, para que me digan más o menos qué es lo que les parece que puede ser esto.
esta puede ser una paciente que no pierde la conciencia, está conversando y dice, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Bien. ¿Alguna otra propuesta? Muy bien, ¿qué dicen los demás? Bien, perfecto. Entonces, si bien pueden parecerse ambas, la crisis mioclónica con la crisis focal, como dije, la focal depende mucho del punto que esté afectando, ¿no? Pero vemos que es bilateral, ¿no? Entonces es bilateral, por lo tanto nos orienta más a mioclónica, que de manera usual va a ser bilateral. Si es que fuera unilateral, pensaríamos más en focal. Pero muy bien, chicos, muy bien, muy buena intervención. Muy bien, ahora, en cuanto a la ILAE, nos dice que la clasificación también puede ser dada de manera que vamos a agrupar nuestras patologías de acuerdo ya sea a la semiología, a la etiología, al electroencefalograma o de acuerdo a la edad del paciente. Entonces nos dice que de acuerdo a la semiología es lo que hemos conversado, de acuerdo a si el paciente tiene o no síntomas motores predominantes y si tiene o no alteración de la conciencia. Ahora, en cuanto a la etiología, si es una epilepsia, perdón, si es un estado de causa conocida o de causa desconocida. De repente de causa conocida porque ya sabemos, ya viene el familiar del paciente diciéndonos que es un epiléptico que toma tal pastilla. Entonces ahí ya tenemos una causa conocida o de repente es un paciente que ya viene con diagnóstico, ya es conocido y tiene un diagnóstico de un tumor cerebral y ese es su foco epileptógeno. Bien, entonces esa sería una causa conocida. Ahora, en cuanto al electroencefalograma, esto sí es un tema amplio que podríamos hablar ya en otra presentación, pero aquí tenemos que tener en cuenta que el electroencefalograma nos puede decir, primero, que el paciente está convulsionando o ya dejó de convulsionar, es algo en lo que grandemente nos ayudaría el electroencefalograma. Luego nos va a indicar la localización. Aquí es donde vamos a definir mejor cuál crisis es, dónde está, por qué se origina. Entonces ahí nos da la localización, el nombre del patrón, vamos a ver la morfología de las ondas, vamos a ver los perfiles relacionados también con el tiempo, la modulación, si es inducida o no por un estímulo, y bueno, vamos a ver el efecto de la intervención, ¿no? Entonces, como les digo, eso ya es adentrarse en el electroencefalograma. Ahora, otra manera de clasificarlo es según la edad. Si es una crisis que se da en un estado epiléptico neonatal, un estado epiléptico de la infancia, un estado epiléptico de la adolescencia y edad adulta o de la vejez. Haciendo hincapié aquí que es mayor de 50 años, disculpen el error. Muy bien, entonces ahí tenemos las diferentes clasificaciones. Entonces, como les dije, hay unas causas conocidas o causas desconocidas. Por eso tenemos que tener en cuenta una etiología. Bien, entonces si hay una etiología ya de base, puede ser quizás por alguna alteración del sistema nervioso central, como ocurre en el stroke, que es el EBC. Puede haber un tumor, puede haber un TEC previo, puede haber alguna situación de hipoxia previa, alteraciones vasculares, malformaciones vasculares. En cuanto a enfermedades metabólicas, ¿qué enfermedades nos pueden causar una crisis convulsiva? La hipo o hiperglicemia también, una hipo o hipernatremia, una hipercalcemia, una encefalopatía hepática. En cuanto a las drogas, tenemos la abstinencia al alcohol, la abstinencia de drogas ilegales, también el uso de cocaína o incluso hay drogas que disminuyen el umbral epileptógeno, como por ejemplo algunos antibióticos. Bien, entre ellos tenemos a la isoniazida o otros medicamentos como la teofilina. También tenemos algunas quinolonas. Entonces, estos medicamentos también hay que tenerlos en cuenta si un paciente
ya conocido con epilepsia está tomando alguno de estos medicamentos. Bien. Luego también tenemos las infecciones que son comunes en nuestro medio, al menos son comunes, por ejemplo, la neurocisticercosis y la malaria. Para esto también hay que tener en cuenta el antecedente epidemiológico del paciente, ¿no? Si es un paciente que viene de tal lugar, en donde sabemos que hay criaderos de chanchos, si al paciente le preguntamos si ha comido carne mal cocida o si viene de lugares endémicos donde hay malaria. Ahora, en cuanto a neuroimágenes, entonces vamos a ver que realmente sí es bastante útil el uso de neuroimágenes. En cuanto al paciente que tiene un déficit neurológico focal nuevo, entonces un paciente que está focalizando, le encontramos un déficit neurológico al examen, entonces es un paciente que está debutando con ese déficit. Entonces, de todas maneras, sí va a ser muy importante tomarle la tomografía. Vamos a hablar también de la resonancia, pero a nivel general, lo que más está disponible en el medio son las tomografías. Entonces, al menos si tenemos la disponibilidad de esto, es bueno en este caso realmente sacar la tomografía y definir. Bien. Cuando hay persistencia de la alteración de nivel de conciencia, cuando hay antecedente de fiebre, cefalea persistente, más aún si hubo un traumatismo encefalocraneano, una neoplasia conocida, si el paciente tiene un tratamiento anticoagulante o si el paciente tiene una infección por VIH. Entonces es posible que en la TAC primero identifiquemos lo que es bastante común, que es un EBC, un stroke, entonces vamos a ver ahí en la TAC si es que hay o no alguna hemorragia y luego también otras lesiones que pueden aparecer a nivel del cerebro. Si es que tenemos resonancia magnética, pues es mejor la resonancia magnética, pero sí hay que tener en cuenta que para hacer estas neuroimágenes, lo primero es estabilizar al paciente. Eso es lo que nos dice la guía. No lo vamos a priorizar, sino que vamos a priorizar estabilizar al paciente. Una vez que el paciente ya ha sido estabilizado, ya lo llevo a tomar las neuroimágenes. Entonces aquí también podemos evidenciar las lesiones epileptógenas como el stroke, como algún trauma o algún tumor. Y generalmente aquí en la resonancia los hallazgos que podemos encontrar son las malformaciones corticales, la displasia focal cortical o la esclerosis mesotemporal. Entonces estas son lesiones que nos van a cambiar los matices en la resonancia magnética y nos van a indicar más o menos dónde está el punto epileptógeno. Bien. Ahora, algo que no se usa mucho, pero hay que tener en cuenta es la punción lumbar. La punción lumbar se usa en pacientes inmunocomprometidos, con fiebre persistente, con cefalea intensa y con alteración de estado mental persistente. Entonces lo podemos tener en cuenta porque nos ayudaría a identificar algunas causas infecciosas, sobre todo. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, y creo que aquí ustedes ya lo tienen en cuenta, ¿por qué? Porque algunos de estos ya se han hablado en exposiciones anteriores. Y bueno, en el estado epiléptico, pues hay que diferenciarlo con un síncope. ¿Por qué? Porque recuerdan que hablamos que hay un estado convulsivo y un estado no convulsivo. Entonces, en un estado no convulsivo puede similar a un síncope, si lo único que presenta el paciente es una hipoatonía. Entonces, pero en el síncope hay que ver también en qué circunstancias se da. Si en el síncope, pues el paciente que va a recuperar la conciencia en unos minutos, ¿no? Y en un estado, si el paciente no recupera la conciencia, ya hay que pensar en algo más, como un estado epiléptico. Un TIA, como lo que muy bien ha explicado el doctor. Entonces, si el paciente está teniendo un déficit neurológico, quizás no es por un estado epiléptico, sino puede ser también que esté teniendo un accidente isquémico transitorio, si es que luego llega a recuperarse. Pero en el momento hay que realmente tener en cuenta las posibilidades. Luego también tenemos, que es muy frecuente en el medio, la convulsión psicógena. Y para esto también es muy importante recaudar algunos datos cuando estemos en emergencia, si no del paciente, al menos de los familiares, que les vamos a preguntar a los familiares realmente cuál era la situación, si hubo algún desencadenante, y luego hacer nuestro examen físico adecuado para nosotros poder identificar los signos de una convulsión verdadera, una crisis verdadera.
que no sea realmente una convulsión psicógena, como lo son la relajación de esfínteres, que se muerda la lengua, el paciente, hay babeo, hay pérdida de la conciencia realmente, el paciente que está en crisis convulsiva no hay ciertos reflejos como de protección, entonces que sí lo tiene una paciente o un paciente con una convulsión psicógena. Entonces esto hay que tener en cuenta y luego ya tenemos algunas otras patologías menos frecuentes como una alteración paroxística del sueño o algunas alteraciones del movimiento. Ujú. Muy bien. Ahora, en cuanto al manejo, para el estado epiléptico, el manejo está muy estandarizado a nivel mundial, tanto que la American Epilepsy Society nos va a dar este enfoque que estoy mostrando en esta pantalla y que luego vamos a analizar punto por punto. Y este es el mismo manejo que lo podemos encontrar en varios países de Europa como el manejo americano. Entonces, aquí sí ha habido un consenso. Y también la ILAE, ¿no? Que es la International League Against Epilepsy. Entonces, todos se han unido y han sacado estas pautas, este protocolo para realmente parar un estado epiléptico. Entonces, esto es bueno porque no hay mucha controversia y tenemos los pasos listos. Entonces, vamos a ver parte por parte el protocolo que nos han recomendado. Y luego lo vamos a contrastar con el protocolo que tenemos en Perú. Bien, en cuanto, primero, cuando llega el paciente a la emergencia, nos indican que hay una fase de estabilización de 0 a 5 minutos. Entonces, apenas llega mi paciente, lo que voy a hacer es intentar estabilizarlo y hacer el ABC que yo ya conozco de la emergencia, la viaria, la respiración, la circulación, y en este caso realmente muy útil el examen neurológico que tengo que hacerlo rápido, pero lo más completo que se pueda. Hay que medir el tiempo de la crisis, entonces inmediatamente preguntar o si empieza a convulsionar el paciente dentro de la emergencia, entonces empezar a medir el tiempo. Si pasaron 1, 2, 3, 5 minutos, tengo que empezar a medir tiempo y empezar a actuar con este paciente. Monitorear en todo momento los signos vitales, cuidar la oxigenación del paciente. Si el paciente está desaturando, hay que colocarle el oxígeno. Incluso si el paciente necesita intubar, aquí vamos a valorar si necesita la intubación, se realiza la intubación. Luego también muy importante realizarle el hemoglucotest, sacarle el análisis de la glucosa, porque una de las causas más comunes de crisis convulsiva es la hipoglicemia. Entonces es muy importante sacar ese análisis de la glucosa y si es menos de 60, pues administrarle tanto la tiamina, 100 miligramos, con 50 mililitros de dextrosa al 50% por vía endovenosa. Y también, junto con esto, pues obviamente al mismo tiempo iniciar las vías endovenosas y sacar una muestra sanguínea de inmediato. La muestra es muy importante porque de una vez vamos a hacer los exámenes pertinentes, ya sea electrolitos, ya sea el hemograma, la hemoglobina, em, ya sea dosaje de fármacos antiepilépticos, dosaje de drogas, si está disponible. Entonces, todo esto es importante. Entonces, esta fase es muy importante para actuar rápido y para ganar tiempo, para empezar ya con la siguiente fase, que es el inicio de la terapia. Entonces, aquí nos recomienda que ya para el inicio de la terapia tiene que ser a los 5 minutos. Entonces, en 5 a 20 minutos yo voy a instaurar ya el tratamiento del paciente y lo que recomienda son los fármacos de primera línea, que son principalmente las benzodiazepinas, ya sea midazolam intramuscular, el midazolam intramuscular 10 miligramos para pacientes que tienen más de 40 kilogramos, 5 miligramos para los pacientes que tienen de 13 a 40 kilogramos, en dosis única. El lorazepam endovenoso, bueno, el lorazepam endovenoso no está disponible en Perú. Entonces tenemos que tener en cuenta más el midazolam intravenoso como el diazepam intravenoso, porque el diazepam realmente es lo que más tenemos disponible en todos los centros de salud de nuestro país. Entonces,
El diazepam endovenoso en dosis de 0,15 a 0,2 miligramos por kilogramo por dosis, con una dosis máxima de 10 miligramos por dosis, y esta dosis de diazepam se puede repetir una vez. Y si estos medicamentos no estuvieran disponibles en ese momento, puede utilizar también alguno de los tres siguientes, como el fenobarbital intravenoso, 15 miligramos kilogramos dosis, como dosis única. Ahora, el diazepam rectal de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramo, máximo 20 miligramos por dosis en dosis única. Y eso es importante junto con el midazolam intranasal o el midazolam bucal, porque si es un paciente al que no se le encuentra la vía periférica, entonces ya podemos intentar esto sin perder tiempo. Entonces hay que conocer también estas opciones. Por ejemplo, el midazolam intranasal. Para eso tenemos una jeringa a la cual idealmente tenemos que agregarle un atomizador, que es la punta que se ve aquí como conito. Entonces con ese atomizador nos vamos a agenciar para que se distribuya bien el fármaco. Entonces ese es el atomizador del midazolam intranasal. Entonces, sobre todo se usa esto en niños más, y es algo que incluso se le puede enseñar a los familiares de algún paciente que puede convulsionar en casa o que vemos que tiene riesgo de convulsionar a pesar de la terapia, se les puede enseñar para que ellos lo hagan en casa. Entonces, con la dosis que le sale a ese paciente según su peso, cargamos la jeringa y lo que se va a hacer es atomizar la mitad de la dosis en una fosa nasal y la mitad de la dosis en la otra fosa nasal. Entonces es algo bastante rápido, bastante sencillo y que se puede utilizar. Luego también hablamos del diazepam rectal. En cuanto al diazepam rectal, hay personas que, bueno, hacen la infusión de manera directa, pero en cuanto a técnicas, hay una técnica que nos refiere que podemos utilizar una sonda nasogástrica, pero la cortamos, ¿no? Entonces la cortamos más o menos de 14, 15 centímetros y vamos a introducirla al recto unos 4 o 5 centímetros. Y a esto pues le vamos a colocar la jeringa que ya está cargada con el diazepam de acuerdo al peso del paciente y vamos por ahí a administrar el medicamento. Entonces, este es el método para la vía rectal, con el diazepam rectal. Bien, entonces, luego, aparte de esto, tenemos también que si no funcionó, nos vamos a la tercera fase. Entonces, la tercera fase es la terapia secundaria, de 20 a 40 minutos. Otra oportunidad para estabilizar al paciente. Entonces, aquí vamos a utilizar algunos de los medicamentos que son de segunda línea, como por ejemplo la fosfenitoína. Endovenosa a dosis de 20 miligramos kilogramo no está disponible en nuestro país. Sin embargo, lo que tenemos en nuestro país es la fenitoína, que se usa también bastante en las emergencias. Y aquí en nuestro Perú realmente los que usamos como de primera línea son tanto diazepam como fenitoína. Y la dosis de fenitoína que también es de 20 miligramos por kilogramo. Ahora, también tenemos como opción el ácido valproico endovenoso a dosis de 40 miligramos por kilogramo. Lamentablemente, endovenoso no está disponible en Perú, pero sí está disponible por vía oral. En el levetiracetam endovenoso, tenemos que la dosis es de 60 miligramos por kilogramo. De nuevo, el endovenoso no está disponible en Perú, pero el vía oral sí está disponible en Perú. Y en cuanto al fenobarbital endovenoso, tenemos que la dosis es de 15 miligramos por kilogramo a dosis única. Entonces podemos utilizar cualquiera de estos a dosis única. Y luego, si es que no hay, ya tenemos que intentar, si es que no hay respuesta, tenemos que intentar algo más. Entonces, ya en el cuarto periodo nos habla de una fase de terapia terciaria que ya es a partir de los 40 a 60 minutos. Entonces, aquí vamos a intentar algo, algo más, algo que compromete un poco más, como lo son los anestésicos principalmente. Entonces, aquí nos recomiendan el tiopental, el midazolam, el
el propofol y el pentobarbital. Pero para utilizar esto, realmente lo que necesitamos es un monitoreo continuo de electroencefalograma. Entonces, esto es muy importante porque vamos a saber si el paciente tiene la crisis o si la crisis es recurrente o si la crisis se mantiene. Y si ya iniciamos el anestésico, vamos a ver si es que la terapia es exitosa y cuándo realmente se detiene la crisis. Por eso es importante el electroencefalograma. Bien, ahora, en cuanto al protocolo de Perú, es muy similar. La primera fase igual, estabilizar al paciente. Y en cuanto a los fármacos de primera línea, pues lo que nos recomienda nuestro Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es el diazepam a dosis de 0,1 a 0,15 miligramos kilogramo vía endovenosa a una velocidad de infusión de 3 miligramos kilogramo día. Y por vía rectal nos dice que de frente podemos utilizar 10 a 30 miligramos en adulto y en niños 0,5 miligramos por kilogramo. Luego también nos indica que el midazolam lo podemos usar en 0,1 miligramos kilogramos si es por vía endovenosa y si es por vía rectal de 5 a 10 miligramos. También pues podemos utilizar el midazolam por vía intranasal o por mucosa oral. Y en cuanto al lorazepam, pues el lorazepam endovenoso 0,1 miligramos por kilogramo. Sin embargo, el lorazepam no está disponible en todos los centros de salud de nuestro país. Y en cuanto a los fármacos de segunda línea, tenemos a la fenitoína, eh, que realmente, como lo mencioné, la dosis más usada es también de 20 miligramos por kilogramo, de 15 a 20 está bien, con una velocidad de infusión de 50 miligramos por minuto. En cuanto al valproato, 15 a 20 miligramos por kilogramo con su solución de dextrosa y la velocidad de infusión es de 3 a 6 miligramos kilogramos minuto. Y el fenobarbital, 15 miligramos por kilogramo a una velocidad de infusión de 100 miligramos por minuto. Y en cuanto a la tercera línea, recomiendan aquí el pentobarbital en bolos de 5 a 10 miligramos por kilogramo, luego una dosis de mantenimiento de 1 a 5 miligramos por kilogramo por hora. Y en cuanto al propofol, tenemos que la dosis recomendada es de 2 miligramos por kilogramo con una dosis mantenimiento de 2 a 10 miligramos por kilogramo por hora. Bien, entonces esos fueron los medicamentos más usados. Y bien, ahora, en cuanto a las drogas de segunda línea, lo que quiero recalcar con esta tabla es la velocidad de infusión. Para evitar los efectos secundarios de estos fármacos, entonces tenemos que tener en cuenta que la infusión es en el tiempo que es recomendado, como por ejemplo, en la fenitoína fue de 1 miligramo kilogramo minuto por al menos 20 minutos. Del fenobarbital, 1 miligramo kilogramo minuto por al menos 20 minutos. Del ácido valproico, del levetiracetam, la cosamida, aunque bueno, no la tenemos disponible acá, pero cabe recalcarlo, la infusión es de 15 minutos. Bien, y en cuanto a estos medicamentos, como lo que dije, lo que hay que tener en cuenta es que hay que prevenir los efectos secundarios. Por eso es que mantenemos el monitoreo en todo momento del electrocardiograma, del monitoreo de signos vitales. ¿Por qué? Porque los medicamentos, si ya sea que la infusión es muy rápida o si el paciente es muy susceptible a este medicamento o si la dosis está un poco alta, entonces nos puede generar, por ejemplo, apnea, hipotensión o arritmias. Bien, entonces en el caso del lorazepam, por ejemplo, vemos que su efecto secundario más común es la hipotensión. Entonces, hay que estar vigilando esto, aunque también puede ocasionar apnea y arritmias. En cuanto al fenobarbital, su efecto secundario más común es la hipotensión, pero también puede generar apnea y mucho menos frecuente arritmias. En el diazepam, con la fenitoína, entonces tenemos que lo más común de nuevo es la hipotensión, luego la apnea y luego las arritmias. Y en cuanto a la fenitoína sola, también la hipotensión con apnea y arritmias. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, revisar en todo momento al paciente, ver si está haciendo algún rash. En cuanto a la fenitoína, también hay el síndrome de guante púrpura, entonces la piel va a cambiar de
de color a púrpura y hay un proceso inflamatorio ahí, entonces hay que tener mucho en cuenta, vigilar a este paciente por si aparece un efecto secundario, pues disminuir la dosis e intentar revertir este efecto. Ahora, en cuanto al pronóstico. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, tenemos acá un estudio de metaanálisis en el cual se ha tomado en cuenta diversos estudios a nivel de Europa. Entonces, aquí nos habla del pronóstico en el estado convulsivo como en el estado no convulsivo. Y como ven aquí, hay una alta morbilidad, pero la mortalidad, miren que luego del alta fue el 21%, a los 30 días 27%, a los 90 días 19%, y ahora lo vamos a comparar con el no convulsivo. En el no convulsivo, tenemos que aparte de que es mayor, mayor la morbilidad, en cuanto a la mortalidad tenemos que el porcentaje puede llegar al 52 al 65%. Entonces es mucho mayor la mortalidad del no convulsivo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta también. Si bien es muchísimo, muchísimo menos frecuente, hay que tenerlo en cuenta porque con ese paciente hay que empezar rápido también, hay que identificarlo, tenerlo en cuenta para poder identificarlo y actuar en ese paciente. Bien, ahora en cuanto a las complicaciones. Tenemos, como les mencioné, afecta a nivel sistémico. Entonces, a nivel cerebral se puede ocasionar una injuria neuronal que, bueno, aparte de la hipoxia, también puede generar una cascada inflamatoria que origina un edema cerebral, una trombosis venosa cerebral o se puede desencadenar incluso una hemorragia intracerebral. A nivel cardiovascular, las arritmias, la alteración de la contractilidad cardíaca, hiper o hipotensión. A nivel respiratorio, podemos llegar a la apnea, puede haber una falla respiratoria, puede haber una neumonía aspirativa si en algún momento se produce el reflejo del vómito, puede haber una neumonía aspirativa, puede haber edema pulmonar, puede haber hipertensión pulmonar. En cuanto a las metabólicas, hay alteración hidroelectrolítica con alteración de ácido base, entonces puede haber una acidosis metabólica o respiratoria, puede haber una disfunción hepática, se puede desencadenar una pancreatitis, como lo mencioné también, la injuria renal aguda, por una necrosis tubular aguda, deshidratación del paciente, y en otras también tenemos la rhabdomiólisis, la coagulación vascular intradiseminada. Si la contracción es demasiado intensa y sostenida, incluso se pueden generar fracturas si el paciente está predispuesto a esto. También el estado que tiene el paciente en cierto momento, que es un metabolismo acelerado, puede ocasionar una hipertermia, ¿bien? Y también a un paciente hospitalizado siempre tiene el riesgo de infecciones. Bien, entonces, ahora, ese es el momento en el que me gustaría mucho también que participen. Vamos a ver un video de una pacientita que tiene una convulsión. En el caso de ella, es una paciente mujer de 70 años que llega por una crisis convulsiva de 10 minutos de duración, empezando la crisis con versión de la mirada hacia la derecha, versión de la cabeza y aparentemente alucinaciones, pero no habían movimientos tónico-clónicos hasta que ya se logró evidenciar. Y vamos a ver ahora cómo está la paciente. Muy bien, entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de convulsión es? Bien, si tiene solo alucinación, podemos pensar que es una crisis focal, pero observen cómo está ahora. Entonces, de repente tuvo un comienzo focal, pero luego generalizó. Y ahora podemos ver una crisis tónico-clónica generalizada. Muy bien.
Entonces, ¿alguno de ustedes puede decirme qué es lo que haría como primera medida, teniendo en cuenta que no está hospitalizada, sino que recién llega? ¿Recuerdan la primera fase? Perfecto, muy bien, el ABCD. Y luego, ya, muy bien, colocarle su benzodiazepina, muy bien. Pero no olvidar también registrar los signos vitales, canalizar las vías endovenosas y sacar nuestra muestra. Entonces, se debe intentar que sea paralelo, tanto que alguien de nuestro equipo está preparando el diazepam, como que alguien esté sacando las muestras, como que alguien esté monitorizando al paciente. Muy bien, entonces me dicen que el tiempo ya se está agotando, entonces realmente ya hemos repasado el tema del tratamiento, entonces generalmente ya, si con ese tratamiento que hemos instaurado, el paciente no logramos que el paciente controle esta crisis y el paciente sigue con crisis después de 60 minutos, entonces ya estamos hablando de un estado epiléptico refractario. Entonces, el estado epiléptico refractario es cuando hubo un fracaso, a pesar de que utilizamos los fármacos adecuados a la dosis adecuada. Y este es un paciente que ya necesita ingresar a UCI, se le induce un coma farmacológico. Hay que tener en cuenta que puede necesitar ya de como mantenimiento sus fármacos antiepilépticos que estaba utilizando antes. Hay que mantener la monitorización por el electroencefalograma y hay que también buscar la causa y prevenir o si no, tratar las complicaciones. Muy bien. Eso es todo. Creo que he terminado a tiempo o casi a tiempo. Muchas gracias por su atención. Si es que hay algo más de lo que ustedes quisieran conversar, pues les dejo mi correo, les dejo mi cuenta del Instagram para que me contacten y podamos realmente continuar la discusión de este tema.